¿Cómo vamos hoy? ¿Bien? Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, señora. Bueno. Me alegra. Les cuento que vamos bien en el tema de las encuestas. ¿En qué número creen ustedes que vamos? ¿Cuánta gente hemos encuestado? 250. Y mejorando. A ver, ¿quién da más? Sonia dice 250. 300. 300, dice Fernanda. ¿Quién da más? 350. 350, Juan Sebastián. Andresito, ¿qué opinas? Profe, ahorita yo tengo noticias de la encuesta a profundidad. De la entrevista. Ok, Y bueno. profe, digamos que 300 también. 300, bueno, vamos 493 y tabulando lo que se hizo presencial. Así es que vamos chévere. El trabajo de la mañana ha sido muy, muy exitoso. Han tenido la posibilidad de buscar todas las alternativas. Y pues bueno, nos están ayudando súper porque pues ya cuando tengamos todas esas respuestas, pues vamos a tener una excelente tabulación y cómo sacar unas conclusiones interesantes. La otra cosa que les tengo que contar es que muchas las aplicaron hoy presencial, o sea que tenían sus papeles y entraron a los salones, diligenciaron esa encuesta, pero la están digitalizando para que cuando salga el reporte salga con todos allí. Bueno, ¿cuáles noticias tienes, querida Sonia, para ver qué ha pasado entonces con la entrevista a profundidad? Profe, un momento, por favor. Sí, señora. Esta mañana detectamos algo importante y es que los técnicos no se sienten incluidos dentro de la población universitaria. Hola, querida Francis, ¿cómo estás? Profe, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Bien? Bien, Bueno, profe. Un poquito de dolor de cabeza, pero bien. ay, Señor Jesús. Encontramos que los técnicos no querían reaccionar, no querían participar, en fin. En especial los programas de cocina, auxiliar de enfermería, animación 2D y 3D, judicial y criminalística y seguridad ocupacional. Esta mañana echamos un empujoncito con el coordinador de todos los programas técnicos y con los directores de programa de cada una de estas especialidades. Entonces, afortunadamente se están moviendo y por eso se está incluyendo esta población. Entonces, pues creo que vamos bien y mejorando. Vamos a tener una muestra muy buena, porque tener más de 500 personas en una encuesta ya es un resultado, digamos, positivo. ¿Qué noticias tienes con respecto a la entrevista a profundidad, querida Sonia? Bueno, profe, buenas y malas. Bueno, yo me Cuenta. comuniqué nuevamente con el señor Isaac Moreno. Sí, No me pudo contestar la llamada, sino pues lo pude contactar por WhatsApp. Yo creo que estaba ocupado. Yo le pedí excusas por no haberme comunicado la vez pasada. Le dije pues que ya sabía que eso me se lo había puesto un poquito en contexto y que con la parte de los directores del programa y pues con él queríamos aplicar era la encuesta a profundidad. Entonces, más o menos de qué se trataba, que si lo podía llamar pues para poder grabar la llamada o si nos podíamos reunir por un Teams, un Zoom o algo. Pero me dijo que la verdad el tiempo lo tenía bastante corto sí. y el resto de la semana. Entonces yo le dije que si nos podía conectar, pues que igual yo le podía enviar el link de la encuesta que la iba realizando y pues que yo esperaba sus comentarios y pues así hicimos el ejercicio. Entonces, lo primero que me dijo, bueno, digamos que ya les leo las preguntas puntuales que pidió como, o que nos dio como oportunidad de mejora y de pronto analizándola a tiempo, pues sí, porque a veces están muy largas. Y lo que él nos decía es, bueno, el estudio para que tenga éxito y para que ustedes puedan hacer el análisis de las respuestas, digamos que también fue algo que yo había planteado en algún momento, era respuestas cerradas y preguntas puntuales, porque cuando la pregunta se extiende mucho y la respuesta es tan abierta, pues que íbamos a tener bastante problema para tabular la información o para hacer el análisis del estudio, que era el objetivo que estábamos llevando a cabo. Ujú. Entonces, una de las primeras recomendaciones que nos hizo una recomendación
recomendación en cuanto a la pregunta de cómo calificaría la metodología de evaluación en la virtualidad es diferente al tipo de evaluación presencial. Entonces, él me decía que esa pregunta la sentía rara y que no sabía por qué la diferencia. Yo le conté y le puse un poquito en contexto, bueno, no le conté, sino pues sí, digamos que la percepción que nosotros teníamos en cuanto a si va, le ponemos un punto, pero si es virtual, pues no tiene ese punto. Entonces, lo que hablábamos de el que se sienta dos y no presenta trabajos y no asiste a clases, sino solo va a las presenciales, pues va a pasar porque ese punto le va a sumar a 3 y va a pasar. Entonces, que sentíamos como un poquito de desventaja en esa parte y que lo ideal es que se lograra como un equilibrio o por el contrario, un incentivo real pues para poder ir y que marcara la diferencia en cuanto a la presencialidad y la virtualidad. Otra de las preguntas que nos comentó fue la de ¿se siente incluido con las actividades de bienestar de la universidad? Él decía que esa pregunta no estaba clara, porque por ejemplo, pues muchas personas no sabemos cuáles son esas actividades, pero en las opciones de respuesta ahí aparecían. Entonces decía que esa pues no estaba muy clara, que el ideal era pues ponerla como mejor aclarar esa pregunta. Pero para la entrevista a profundidad, eh, perdón, no entiendo. La que tiene la identificación de las actividades de bienestar es la encuesta, pero la entrevista a No. profundidad no. Esa también va en la entrevista a profundidad, una pregunta similar. Sí, profe, te lo juro, en el que te estamos aplicando, ahí está. No, yo tengo el formulario que sacó Francis y no. Entonces, ¿Por qué está esta pregunta? Híjole. Aquí dice, pregunta 11. ¿Se siente incluido con las actividades de bienestar en la universidad? Ujú. Es que la pregunta está orientada a que el profesor está por fuera de la situación y bienestar debería atender a toda la comunidad. Entonces, el docente cree que bienestar universitario es para el estudiante, pero mentiras que no. Entonces, la segunda, la que sigue, pues, la 12, ¿qué recursos, actividades o programas deberían implementarse desde el bienestar universitario para los docentes? Es una pregunta muy concreta. De hecho, yo hice el ejercicio hoy y pues con dos profesores, con la ingeniera Astrid y con la ingeniera Juana, y pues digamos que me fue muy bien. Bueno, pero debe ser que entonces ahí no hay clasificación específica de actividades de bienestar, justamente porque las actividades de bienestar no son claras con el docente. Bueno, entonces, ¿qué más dijo el vice? Bueno, pero no, yo estaba revisando a veces que tenía el formulario mal y no, yo tengo el correcto, el que dice encuesta a profundidad, profe, no sé dónde estará la falla porque Entrevista a profundidad, sí, pero no. y o ese, sea, exacto, y ese fue el que yo le compartí a él, entonces no sé dónde tengo la falla, estaba mira, tratando de mirar la la pregunta, primera pero no. dice, ¿está de acuerdo con regresar a la presencialidad? Ujú, Dos, sí, considera señora. estar vacunado que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad. La tercera, ¿se logró en virtualidad una Una metodología que metodología, favorece el sí, profe, es el aprendizaje de los mismo. estudiantes? Y bueno, la 11, ¿se siente incluido con las actividades de bienestar en la universidad? La 12, ¿qué Eso está recursos, diciendo. actividades o programas deberían implementarse desde el bienestar universitario para los docentes? Profe, pero si es la pregunta ¿Ya? que yo te acabo de leer, sí está, o sea, sí es. Pero porque, bueno, debe ser que te entendí entonces mal, porque se supone que mencionaste que había como una clasificación. No, que él nos decía exactamente que, digamos, que había lo mismo que estábamos hablando, digamos, que el docente no sabe cuáles son esas actividades de bienestar y al no estar ahí las opciones de pronto de deportes, no sé, de teatro, así, pues les iba a dar lo mismo porque no sabían cuáles eran esas opciones, no sé si de pronto, Ujú, si yo entender mal, pero si es la ya. pregunta correcta, yo dije, ahora le Ah, ok. envío. No. Entonces, si le Por eso enviaste estaba esa es. confirmando, porque sí, sí era, y yo por eso hacía esa pregunta, ahí, listo. Ok. ¿Qué Lo que más nos dijo? dijo en esta que sí ahí también le da yo la razón porque es la siguiente pregunta. ¿Considera pertinente que durante el proceso de la búsqueda por generar el regreso a la presencialidad, la universidad incorpore o tenga en cuenta las opiniones de todos los actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones? Entonces decía que la sentía un poquito enredada y ahí fue cuando nos dijo, si es un estudio el que están haciendo, debería ser más claro para que respondan lo más cercano posible a lo que están buscando, que digamos la pregunta era como un poquito más enredada. Esa fue la única que nos comentó adicional.
Y ya generalmente nos dijo pues que exacto, que las preguntas largas de pronto generaban confusión, que serán un poquito más concretas, y lo de las opciones de respuesta, que sí un poco más cerradas, pero pues en esta parte del estudio a profundidad, el objetivo es ese, conocer exactamente todas esas posibilidades o todas esas respuestas abiertas. Y yo le explicaba que ahí era en el punto donde entrábamos también como en controversia. De ejemplo, lo de bienestar, yo le decía en la de los estudiantes, sí están esas opciones, sí están listadas, pero en la que va dirigida a los directores, pues no se encuentran así porque la estructura o el esquema es diferente. Entonces, eso fue lo que nos dijo y ya igual yo le agradecí, que muchas gracias y que hasta luego y que bueno. Bueno, chévere. Bueno, bien. Para hacer claridad, una encuesta es diferente a una entrevista. Entonces, cuando uno hace entrevista a profundidad, no puede sesgar o cerrar la opinión del que sabe. ¿Sí? Entonces, aunque a uno le cause incomodidad formular una serie de preguntas, pues obviamente también la persona tiene que tener una disposición para poder contestar. Pero fíjense que de las respuestas amplias salen ideas. ¿Y por qué no se encierra el pensamiento de un maestro? Pues porque se supone que es un actor clave dentro de todo este proceso. Adicionalmente es el que va a motivar, adicionalmente es el que puede entregarle al estudiantado una serie de razones para poder estar en presencialidad. El que está en el sándwich de conocer qué es lo que pasa entre la universidad y los estudiantes. Entonces, uno no puede limitar las preguntas cuando se trata de una entrevista. O sea, él es arquitecto y yo obviamente lo respeto mucho, pero para esto no tiene el menor de los conceptos porque, pues claro, es su apreciación. Entonces, él quisiera, Y nos dijo que muy larga, que al final me dijo como, por fin terminé, muy larga, pero pues ya terminé No, yo. no, es que ellos son impacientes y por su naturaleza son impacientes y entonces si están ocupados y no quieren contestar o porque pues digamos hay que avalarle que muy amablemente haya querido digamos formar parte del estudio. Yo la verdad no me demoré ni 5 minutos haciendo La la disposición entrevista. sí la tuvo toda, él sí me dijo como de una, díganme en Claro, qué colaborar, no sé qué, cuando yo ya le, claro, nos podemos reunir para una pequeña entrevista, entonces ya fue cuando claro. que el tiempo Claro, no le claro. daba. Mira, una entrevista puede durar máximo hora y media. ¿Tú sabes todo lo que uno alcanza a conversar con una persona en hora y media? Entonces, en cuanto a metodología de la entrevista a profundidad, no hay un límite de preguntas. Lo que hay es un límite de tiempo, entendiendo que en ese tiempo ya hay una saturación y hay un cansancio de la persona que terminan por afectar, digamos, el estudio. ¿Sí? La encuesta con el estudiante sí es, digamos, precisa con una elección de preguntas para poder tabular el sentir y el pensar del estudiante, ¿no? Lo que siente frente a la institución. Pero, por ejemplo, a mí me parece que en la entrevista a profundidad hay personas que de alguna manera le van aportando a uno cosas sin querer queriendo, vieron que salió la circular 63 y en la circular 63, ay, que se me olvidó compartirla a los monitores, pero ya la tienen, están modificando el horario de la noche. ¿Y por qué están modificando el horario de la noche? Porque hay una situación de inseguridad evidente y se quiere que el estudiante, digamos, se vaya rápido a su casa y que logre llegar a su casa tranquilo. Entonces se ha pedido a la policía que esté cerca a la universidad, que esté acompañando a los estudiantes, porque pues en este momento, así con el incremento de la inseguridad también, se han dado cuenta que hay una población importante, que es una población que está enfrente a la sede, que todo el mundo sin discriminación y sin cuidado saca el celular, y da papaya. Y entonces, pues la gente es joven y está parchando y está hablando y está en la entrada y todas esas cosas. Entonces, como que se facilita el hecho de que les hagan el ejercicio de quitarles los celulares
y otro tipo de pertenencias adicionales. Entonces, pues sí hay una preocupación. Entonces, seguramente aquí pues vamos a tener un referente en cuanto a horarios por parte de la encuesta de percepción que estamos aplicando con los estudiantes. Bueno, entonces, Profe, señora. con esa circular que enviaron de la modificación de los horarios y eso, poniéndose la mano en el corazón, realmente, yo sé que estamos haciendo este estudio y toda la cosa, pero su merced cree que nos van a mandar a presencialidad. Todavía La no, verdad, todavía no. ¿no? ¿Tenemos chance todavía? Yo creo que este año pasa, pero es que este año ya va a terminar, o sea, ya estamos terminando septiembre, estamos a mitad de septiembre, viene octubre, noviembre y ya acabamos diciembre. En enero seguramente vamos a Nos volver tocó. con todos los caballos. Es que hay una cosa en particular y tenemos que entenderla así. Cuando uno presenta una ficha técnica de un programa, lo dice presencial. O sea, las justificaciones frente a todos los programas ante el Ministerio de Educación son justificaciones que van desde unas condiciones de calidad, son 15 condiciones de calidad. Y hay un decreto 1075 y la 1330 que determinan cómo es específicamente la normatividad para impartir educación en educación superior. Entonces, hay unos decretos que juegan específicamente para colegios, pero la otra parte son las universidades. Entonces, en el tema de universidades, cuando uno hace la sustentación de un programa, dentro de ese programa presenta primero la ficha técnica y la ficha técnica dice en actividad presencial, en jornada única, es decir, durante todo el día, con tantos créditos para funcionar en Bogotá, todas esas cosas, y el ministerio con base en esa norma es que le revisa a uno el programa. Y el resto de condiciones de calidad como malla curricular, como docencia, como investigación, como todos los argumentos que puede haber para sostener un programa. Entonces la parte de bienestar universitario, autoevaluación institucional, el soporte financiero, la infraestructura académica, todo lo que hay en cuanto a ayudas audiovisuales y todas esas cosas, pues uno las presenta y el ministerio las evalúa. Y con base en esa información autorizan un programa y otorgan un registro que se llama el registro SNIES. En ese registro SNIES, entre otras, vuelvo y digo, el primer programa que definitivamente sacó su SNIES adelante y que fue avalado nuevamente con renovación de registro calificado fue comunicación social y después vinieron el resto, porque los otros tuvieron algunos inconvenientes y se volvió a presentar y volvieron a presentar administración, ingeniería, contaduría pública, en fin. Nosotros tuvimos que cumplir con algunas observaciones en cuanto a investigación docente. Esa parte sí estuvo como medio peliaguda, pero de alguna manera se sostuvo el capítulo de investigación y nos dieron la renovación de registro calificado. Ahorita el ministerio no hace, digamos, un esfuerzo grande por hacer que las universidades vuelvan a su esquema presencial, porque el fenómeno de no querer volver o de estar en el sistema híbrido en cuanto a virtualidad y presencialidad, lo tenemos todas. O sea, todas es los Andes, el Rosario, la Javeriana, el Externado, todas las universidades. Muy pocas del tamaño de la nuestra han hecho el ejercicio como lo hemos hecho nosotros. Entonces, habilitando, por ejemplo, el Moodle, el que todo el mundo tenga la posibilidad de tener a su profesor ahí, de haber domado esta virtualidad que no es fácil, muchas condiciones, pero el Ministerio de Educación en este momento no puede obligar a nadie. ¿Y por qué no obliga a nadie? Porque la vacunación no está completa.
porque en el momento en que el país cumpla con la vacunación completa y estén incluidos todos los jóvenes, ahí seguramente sí pisa duro y dice, todos volvemos a la presencialidad y todo el mundo vuelve a abrir la puerta de todo. Mientras no esté esa vacunación total para la población total, no existirá probabilidad que nosotros entremos en una obligatoriedad. Por ahora se le deja la toma de decisión en una decisión muy interina, muy tomada al seno de su organización, a cada universidad si va a volver o no va a volver. De hecho, nosotros ahorita estamos jugando a la alternancia y sabemos que va a costar trabajo. Y sabemos que mientras existan brotes de inseguridad, mientras existan comorbilidades y los índices están bajando. Hoy ya como gran cosa dijeron, uy, murieron muy poquitas personas. Pero pues tuvimos muertes diarias de 700 en el pico y como se supone que no ha llegado el cuarto pico. Entonces por ahí dicen que llega, llega. Y llega con la delta y con las otras variables y las cosas pues supuestamente que van a venir. Pero entonces la universidad tampoco puede obligar a su estudiantado. La universidad abre las puertas. Para nosotros es mejor abrir la puerta porque se satisface, digamos, esa necesidad de la generación de conocimiento dentro de un ambiente especializado y las cosas, digamos, en medio de todo hasta van mejor. Hay una cantidad de gente que le responde a uno, vamos a ver qué arroja el estudio de nosotros, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Y qué dicen los docentes? Los docentes, claro, justifican como gato boca arriba que se las sabían todas. Mentiras, ninguno se las sabía todas. O sea, aquí que levante la mano el primero que haya hecho una especialización con una cantidad de innovaciones para hacer mucho más creativa su clase. Eso, ninguno de nosotros ha hecho eso. Ninguno. De hecho, la universidad está pensando en hacer un diplomado para entregarle herramientas a los profesores para que busquen alternativas. Por ejemplo, en el externado, según me contaba Valentina esta mañana, tienen unos mecanismos de evaluación donde el estudiante se enfrenta a su computador y el estudiante tiene conexión a internet. Y si el estudiante de alguna manera entra a San Google a buscar alguna información, inmediatamente el sistema bloquea al estudiante y le bloquea el parcial. El miedo que tenemos dentro de esta educación es que se esté viviendo una mentira. ¿Y qué es la mentira que se está viviendo? Lo que ya están apareciendo como chiste y como memes en muchos de sus WhatsApp. Ya se están graduando los primeros ingenieros de la promoción virtual y ponen un enchufe en la mitad de un lavaplatos. Entonces uno dice, ¿qué tanto realmente uno puede hacer que el estudiante salga con todas las calidades y cualidades? Ustedes tienen una visión muy particular de la situación. Ustedes dicen que todo lo han recibido acá y que se las buscan y que se las ingenian y han tenido profesores de todos los pelambres, de todos los colores, de todos los sabores, buenos, malos, regulares, con habilidades, inhabilidades, engañosos, reexigentes, en las drogas, todo, han tenido de todo. Pero la relación es distinta en el aula, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, la gente de la jornada a día reacciona de una manera diferente. Ustedes reaccionan distinto porque sus preocupaciones son otras. Porque yo también valido el hecho de que aquí es lo mismo que uno pudiera llegar a tener como una formación en una especialización, en una maestría. Es exactamente lo mismo y lo mismo se ha hecho por siglos en todos los países del mundo, de manera virtual, solo que nosotros acabamos de descubrir la virtualidad, pero no tenemos sentado un precedente. Ahora, el profesor que llega al nivel universitario está tratando de transmitir un conocimiento, pero no es el profesor del magisterio, no es el profesor que se dedicó a ser profesor, que es al que se le cuidan determinados aspectos porque, digamos, tiene contacto con esas primeras infancias y con los niños y es definitivo el proceso de aprendizaje. Yo no me imaginaría qué es enseñar a leer hoy en día o qué es enseñar a sumar hoy en día y menos virtual.
Ya aquí se supone que viene uno con una personita que ya está formada y que ya tiene un criterio y que tiene una cantidad de cosas que simplemente lo que va a hacer es tratar de perfilar su exposición a un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento lo llevará de manera individual a verificar una serie de metodologías que lo lleven específicamente a ser un buen profesional. Pero no tenemos todo escrito. Sé que estamos en una etapa de sensibilización, que el estudio viene bien para saber qué está pensando la gente y para ver también en chaques de que esto va a cambiar, pues qué podemos poner para que la universidad sea mucho más atractiva. Es evidente que no tenemos sentido de pertenencia, ni profesores, ni estudiantes. Y uno, ¿cómo forma una comunidad sin sentido de pertenencia? Entonces, pues si queremos aportar desde lo nuestro, desde la comunicación, pues hagamos algo, ¿no? Es hasta divertido volcarse en su comunidad, aprendiendo a hacer una medición, aprendiendo a hacer una estrategia, aprendiendo a hacer un plan, linkeándose con el plan estratégico general de la universidad, en este caso, o en el caso de una empresa. Y uno, pues, como decían antes, echando a pique, se aprende. Entonces, pues querida Francis, así de verdadcita pura, nosotros somos presenciales. Yo no sé qué va a pasar con ustedes, por ejemplo, que ya van en quinto y están en virtuales todo el tiempo. O sea, ese es un caso, pero la culpa no fue de nadie. La culpa la tuvo el bicho. O sea, aquí que hubiéramos querido volver, sí, seguramente quisimos volver hace mucho rato. Pero yo no creo por el tema de la vacunación. Mientras exista gente sin vacunar, eso va a estar difícil. El día que el ministerio se pronuncie y diga que la directiva es que todo el mundo tiene que volver zapatero a sus zapatos, nos tocó llegar a presencialidad, que es lo que han hecho con los colegios. Pero es que el problema de los colegios es que los niños necesitan interacción social. Hoy, por ejemplo, mi sobrinito entró a, no sé a qué colegito, entró a un colegio. Mi sobrino es un chino que es extraño porque mi sobrino es un pelado que tiene 3 años y medio y sabe leer. Y sabe leer en inglés y en español. Y el chino escribe, todo lo escribe. ¿Cómo aprendió? Solo. Él tiene una vaina rara ahí en su cabeza. O sea, demasiado inteligente para algo, pero le falta socializar. Entonces él no sabe jugar con los niños. Hoy sus compañeritos se metían por un túnel de plástico y cuando él se metió, lo tengo en el video, cuando él se metió por el túnel de plástico, los profesores eran, tú puedes, Juanjo, dale, Juanjo, tú vas a ganar, Juanjo, dale adelante. Y se demoró un montón de tiempo. ¿Qué es eso? Falta de interacción con los demás niños, no sabe jugar. Está compartiendo con adultos todo el tiempo. Eso no pasa con ustedes. Ustedes están hasta las tejas de estar compartiendo con la gente. Pues es que ustedes ya formaron su personalidad y ya están más allá del bien y del mal. Los chiquitos no. Entonces, ha sido casi obligatorio volver al colegio porque los niños lo necesitan. Yo no sé qué por allá Jonathan dictando clase y pues claro, se necesita que el papá esté al lado del chino para que medio aprenda algo. Y el papá ha sido profesor en la casa. Pero esta realidad, o sea, yo creo que podría llegar a ser que el 2022 nos trajera una noticia y esa noticia es que vamos a estar presenciales. Eso es lo que yo creo. Eso es. Bueno, profe, pues Es esperar. esperar, mija, porque de todas maneras falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya se van a graduar. Entonces, ahí no hay ningún problema. O sea, ustedes entran en una etapa ya, en este momento casi se están enfilando a las finales. Cuando vayan en séptimo, ya uno dice, no, ya tengo una patica afuera. Entonces, en fin. Bueno, entonces, a nivel de entrevista a profundidad tenemos ya la de Fernando Acuña, la de César Pinzón, la del doctor Jorge Reina. ¿Qué pasó con Brigitte? Que se supone que le íbamos a hacer la entrevista esta mañana,
¿La logramos o no la logramos? No, profe, yo le estaba y no me respondió nada, le volví a escribir en la tarde, me dejó en visto, entonces sí ha sido difícil como la comunicación con ella. O sea, ha sido muy insistente, pero pues no he visto como una colaboración. Es más, hasta ayer fue que me respondió y hoy pues tratamos de hacer eso, pero no recibí ninguna respuesta por parte de ella. Ok, bueno, entre otras cosas, Brigitte no es docente. Puede tener una visión, digamos, universitaria desde el punto de vista de la parte administrativa. No alcanzamos a construir una herramienta desde la parte administrativa. Entonces, es una niña que vive muy ocupada porque ese departamento parece el Palacio del Colesterol, está lleno de chicharrones. Entonces, pues es muy difícil. Entonces, dejemos los santos quietos con Brigitte y no hagamos nada. Se supone que Iván, si entró Iván, ¿qué pasó con la entrevista de José Jiménez, del profe José Jiménez, que la tenías a Profe, las 4 de la tarde? sí, pues lo llamé y me dijo a las 4 que estaba en un evento, que se le ha presentado de la nada, entonces que lo llamara a las 7. A las 7 lo volvió a llamar y me dijo que a las 7:30 lo llamara porque es que tenía una cosa. Y a las 7:30 lo llamé y me dijo, no, es que me acaban de decir que las clases ya no van a estar, que no empiezan a las 8, sino que ahora las clases van a empezar desde las 7:30. Entonces ya justo en este momento va a entrar a clase. Entonces me dijo que para mañana a las 10:30 de la mañana lo llamara, pero que lo llamara por WhatsApp y que no había problema con que lo grabara ni nada y me ayudaba. Ok, entonces hagámosle la última vuelta mañana cuando lo puedas agarrar por WhatsApp. Sí, señora. Eh, Teníamos pendiente a José Miguel, yo no lo vi hoy por ninguna parte. Y pues tenemos la entrevista con Juana Sierra, con la ingeniera Juanita, que es la directora de Ingeniería de Sistemas, y con la ingeniera Steve, que es docente y que es parte administrativa. Fue interesante las entrevistas con ella. Entonces, en ese documento que tienes en la nube, querida Francis, estamos registrando las 3 entrevistas que ya tenemos. Ya Las que revisé. están, las que Está están en cargada el la Drive. mía también, profe, como él la respondió desde el Forms, también ya quedó cargada ahí. Ok, entonces con el señor Isaac Moreno serían 4 más las 2 que hice son 6. Bueno, 6 con 6 nos vamos y podemos juntar la de José Jiménez a este ejercicio. Bien, ahí tendríamos entonces que hacer un análisis de lo que ha ocurrido. Bueno. Entonces, vamos a hacer un balance de sus aportes hasta la fecha. Profe, yo estoy terminando, como yo tengo la grabación, estoy terminando de consolidar la información. Mañana a primera hora lo acabo, pero la única información consolidada es la de el profesor Isaac. Ok, o sea que el resto no están. No están, no señor. Entonces, ¿Laura está por ahí? Sí, Laurita. Su pantalla Sí, pero me multicolor. toca sacar el tiempo, yo creo que ahorita en la noche, que anoche Mm. estoy haciendo un trabajo que tenemos para hoy de la otra materia. Entonces ahorita saco el tiempo para ver toda la grabación de la entrevista y sacar también pues, las respuestas del profesor más concretas para anotarlas ahí. Ok. La del profe César, ¿quién la sube, Andresito? Sí, profe, ya estamos también mirando la grabación para resumir, como toca muy resumido, entonces, y ya lo subimos. Ok, y Francis, ¿toca subir la de Reina? Sí, yo la termino de subir a más tardar mañana en la mañana a primera hora. Bueno, listo. Y yo subo las otras 2. Bueno, muy bien. Muy bien. Nos hacen falta de el primer parcial con los temas. Nos hace falta la participación de Jonathan y de Juan Sebastián.
Y profe, por mi parte yo me excuso, he estado muy enfermo. Entonces, por ese lado, pues, si su merced nos da la oportunidad, o bueno, pues, en general, comentarle, pues, que también han pasado un par de cosas. Su merced tiene la nariz ñata. ¿Qué pasó? Tengo una gripa hace como 3 días, más o menos. Fuerte. ¿Solo gripita? Pues así parece, ya me hice la prueba. Ya te hiciste la prueba y saliste libre de COVID. Sí, pero eso fue ya el año pasado. Pues, la prueba me la hice ayer. Mañana me dan los resultados. Ah, ok, perfecto. Bien, ok. Entonces, ahora sí puedes participar en eso. ¿Y Juan Sebastián? Sí, profe, yo la verdad ese día no pude asistir por temas personales, entonces pues y ayer pues me iba a conectar, pero tuve problemas de conexión. No sé si te viste las imágenes que yo te mandé. Sí, sí, sí las vi. En medio del colapso de mi celular pude más o menos identificar que me mandaste una foto y que todavía no te permitía entrar porque no tenías internet. Entonces, pues vamos a hacer la evaluación hoy. Bueno, Listo, profe. ok. Y las otras situaciones son con respecto al estudio. ¿Cómo se sienten? ¿Qué han hecho? Mm, ¿Cómo están a nivel de aportes? Entonces, voy a empezar acá. Ya se habían calificado Fernanda, ¿Cuándo, profe? no, señora. No, habíamos hablado más o menos de aportes realizados en la parte del estudio, pero concretamente no han hecho el ejercicio. Porque ahí hicimos un salto y se vio la necesidad de construir las preguntas que iban en la entrevista a profundidad. Y ahí se nos quedó el intento de evaluación. Entonces, bueno, pregunta entonces, Fernanda, ¿cómo te has visto en este estudio y cuáles han sido tus aportes? O sea, me tengo que dar la nota. Yes. Terrible. Pues consolidando lo que había hecho en la mañana, junto lo de aquí de la noche, 4 o 5, profe. Pero ¿cuáles son esos aportes? Enuméralos, por favor, para que los tengamos claros. Los aportes. Aquí en la noche, en la entrevista a profundidad, preguntas de la entrevista a profundidad, empezaron a consolidar la participación con respecto a, digamos, qué y cómo, digamos, qué preguntas, cómo preguntas, el tipo también. Añadí preguntas cuando tocaba añadir las preguntas, digamos, cuando Francis me compartió el drive. Y digamos, ya del tema de la mañana, todo lo que tiene que ver como ese tipo de factores que teníamos, o sea, como las posibilidades que en un principio habíamos revisado, tipo de bienestar universitario, con nuevas actividades, nuevas ideas. El análisis previo. El Sí. análisis previo en la mañana que habíamos hecho, digamos, con respecto a qué es lo que íbamos a plantear, pero pues ya, digamos, como que todo se nubló con respecto ya después a la reunión eh, la, con la chica Claudia, la señora Claudia de Bienestar Universitario. Sí, sí, lo tengo claro. Alejandro, la misma pregunta para ti. Gracias, querida Fernanda. Listo, profe. Bueno, estuvimos en la participación también de la creación de las preguntas. Al inicio, pues también como innovar en la innovación de las ideas.
también pues el apoyo que se pudo dar también durante el proceso de la entrevista con el profesor, pues junto con Andrés, y pues también como la oportunidad de poder haber hablado pues con Brigitte, pero pues bueno, no fue posible. Entonces, mi nota sería 4.5. Ok. Listo. Sonia. Bueno, profe, yo participé en la creación de las preguntas de la encuesta, participé en la creación de las preguntas de el estudio a profundidad. Hemos hecho, pues bueno, las participaciones en clase, los análisis, cuando nos reunimos con Nicole, y pues la encuesta a profundidad con el señor Isaac, pues sé que no se haya logrado pues la grabación y hacerse en vivo y en directo, pero pues la logramos de esta manera. La nota, profe, sería un 5. Ok. Perfecto. Laurita. Bueno, pero pues aporté como para las preguntas de la encuesta, para los estudiantes, también para las preguntas de las entrevistas a los docentes. Realicé ayer la entrevista con el profesor Fernando. Para después también había intentado comunicarme con la profesora Juana, pero pues este día pues, no obtuve respuesta de ella de la llamada. Y pues no sé, profe, ¿qué más? ¿Qué más? No, por eso te estoy pidiendo que Los me cuentes. comentarios de alguna vez en alguna clase que nos pediste como un aporte. También pues participé, ¿ya? En sí, eso, que recuerdo. ¿Y tu nota es? Y la nota es 4.5. 4, 5. Bueno, muy bien. Querida Francis. Profe, la consolidación de los datos, estructuración de las preguntas, como la reformulación de las mismas, ordenarlas, aparte también de participar con mis preguntas. Hice el form. Pues al igual que mis compañeros, pues he participado pues activamente en la clase y pues he hecho como toda la parte pues de la consolidación de la encuesta. Hice mi entrevista, también intenté comunicarme con el otro profe, pero pues es una persona muy ocupada. Son pescados que no se dejan agarrar. Sí, yo creo Abonosos hasta que ya. Yo creo que le da cosita. Y ya, profe, eso es lo que he hecho. ¿Y tu nota? 5, profe, yo creo. Ok, muy bien. Bueno, Juan Sebastián. Bueno, profe, inicialmente pues el aporte a preguntas y la creación, pues fue como que anexar a todos los compañeros que estuvieron para el documento de las preguntas. Aportar para el visto bueno de las preguntas que se estaban haciendo, para el descarte de cuáles no eran necesarias, y creo que ya no más. ¿Tu nota cuál No, sería? 3.8. Ok. Andresito, gracias, Juan Sebastián. Sí, profe. Bueno, pues igual en las preguntas aporté. Pues en clases a veces prendía la cámara y a veces pues la cerraba. Pues en la entrevista a profundidad con Alejandro,
pues el profesor de verdad que es muy buena gente. Entonces, pues ahí nos colaboró también con ese tema. La nota yo creo que un 4 o 5, profe. Ok, listo, Andresito, gracias. Iván, Pues inicialmente con las preguntas para la primera encuesta. Luego, pues, digamos que ahorita con los del el documento el que tenemos compartido para las que le vamos a realizar a los profesores, he estado tratando, pues, en entrevistar al profesor José, pero pues digamos que él es el que ha puesto como algunas trabas por cosas de su trabajo, porque tampoco es que siempre le he sentido como la voluntad de hacerlo, pero pues siempre pasa algo. Esperar que ya mañana se logre. Y pues nada, participaciones en clase cuando he sentido la oportunidad. ok. ¿Tu nota? Un 4, profe. Muy bien. Tati, No, es que no he llegado a la casa. uy, Pero, profe, eh, no, no, no lo intentes. No lo intentes que se te oye terrible. Entonces no des papayas si vas por ahí en el transporte y cuando llegues nos avisas. Bueno, listo, profe, gracias, qué pena. no, tranquila. Ok. Jonathan, Bueno, pues en general, pues aporté pues para las preguntas específicas, para las preguntas del encuesta. Pues a mí me tocó Orlando Páez, pero pues nunca me pude comunicar con él, nunca me contestó el WhatsApp, no sé qué pasó. no, si te daba la Eh, respuesta, la verdad, En yo te daba general, un pues premio. he sido muy intermitente Ujú. por ese lado. Sí, Pues por ese lado digo que no he sido muy constante. Entonces yo me pondría un 3. ¿un 3, pelado? Sí, señora. Ok. Bueno, Hay que muy ser bien. honestos. Be honest. Ya que estás por ahí, entonces, tengo dos temas. Uno de esos temas es el número, segundo que los encuentro, el número 11 y el otro es el número 5 y pues el que no escojas le toca a Juan Sebastián. El 5, profe. ¿Qué es la lista de impacto? ¿Cómo se construye y cuándo se aplica? ¿Qué es la lista de impacto? Lista de impacto. No, profe, corchado completamente. Vamos a hacer algo. Como has estado enfermito, entonces, pégale una revisadita a los temas y mañana tengo una nueva pregunta para que la contestes. ¿Te parece? Listo, muchísimas gracias. Ok, bueno. Juan Sebastián, Aquí estoy, profe. no te queda sino la número 11. ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo, profe? ¿Qué es la asertividad? Obviamente desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? ¿Qué puedes decir de ese concepto que es
tan importante. Es la actitud positiva a la hora de relacionarse con los demás, si no estoy Ujú. mal. Y, uy, profe, no, es que no me acuerdo más de... mm, también es, ¿cómo era? Sobre la expresión, la expresión de las opiniones y... No, profe, no. No me acuerdo. Bueno. Te pido el favor que repases. Igual, pues tú vas a hacer que se va a calificar, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que mirar a ver qué va a pasar con esa evaluación. Mañana les propongo unos nuevos temas. Ustedes te verán con Jonathan frente a sus compañeros, pues obviamente tener una respuesta y hacer un ejercicio aquí de honestidad académica. Pues porque el ejercicio hay que hacerlo, o sea, necesariamente hay que hacerlo. Sí, señor. Ok, bueno. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto al estudio, a lo que hay que hacer, a la metodología? Bueno, obviamente, pues vuelvo y lo digo, el señor vicerrector es arquitecto y no tiene la obligación de saber cómo es una entrevista a profundidad, pero sí quiero que les quede como medio claro el tema, que hay una diferencia entre la encuesta y la entrevista, que la entrevista es de pregunta abierta y la encuesta generalmente es de pregunta cerrada, y que obviamente la entrevista a profundidad tiene que ver con personas que son experimentadas, especializadas, que tienen un conocimiento y que obviamente no se les limita porque el hecho de limitarlas es como limitar las posibilidades de, es decir, de limitar la posibilidad que la persona tiene de aportar en un estudio desde su experiencia. Entonces, y estamos manejando un rango interesante. Las primeras 30 que ha construido Francis, un poco largas, pero en este caso, pues, no. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Profe, sí, ¿cuál es el siguiente paso o qué es lo que debemos empezar a hacer? O sea, ya con la información que estamos recopilando de aquí al viernes, ¿cuáles serían los pasos en los que tenemos que empezar a trabajar? Y Entramos, también sí. se supone que vamos a dividirnos con la mañana, entonces nosotros vamos a hacer solamente la parte del estudio de la encuesta a profundidad o cómo vamos a hacer como para integrarnos con ellos. No sé, profe. Bueno, primero, no puedo hacer una clase que sería lo que me gustaría, hacer una clase con los de la mañana, porque a ustedes no los puedo poner por la mañana y a los de la mañana no los puedo traer a la noche. Yo creo que los de la mañana son tan buena onda que de pronto me dicen que sí, que toman la clase todos. Vamos a ver si lo logro. Pero en primera instancia, ¿qué tenemos que hacer? La herramienta de Google nos permite tabular la información de manera automática, porque pues para eso está la metodología de haber hecho la entrevista a partir de Google, que es una herramienta que de una vez le empieza a sacar a uno gráficos y le empieza a sacar la cantidad de conclusiones. Pero ustedes tienen una fase inicial, que son una serie de comentarios que tengo que revisar, que fueron las iniciales, que la idea es cotejar la información inicial de la propuesta, lo que nosotros habíamos planeado de pronto proponer a la universidad, propuesta que nosotros teníamos o esa lectura que nosotros teníamos, la de ustedes, al no va a pasar nada, nosotros no creemos que se pueda hacer una actividad interclase, no creemos que se pueda hacer una... ¿Sí me están oyendo bien o esto se frizó?
Hola.